La orden de sacrificio ya estaba firmada, y la aguja letal descansaba sobre la mesa, lista para terminar con su vida antes del mediodía. Pero cuando el veterinario colocó sus manos sobre el vientre abultado de aquella yegua gigante, lo que sintió latiendo en su interior lo dejó completamente paralizado. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comenzamos. El amanecer llegaba frío y silencioso a las instalaciones del Rancho San Miguel, una de las propiedades más extensas y reconocidas en todo el estado de Jalisco. Entre sus amplios pastizales y caballerizas de primera categoría, se encontraba una yegua que había capturado la atención de todos desde el momento en que pisó aquellas tierras. Su nombre era Emperatriz, una imponente yegua percherona de pelaje negro azabache que brillaba como el ébano bajo la luz del sol. Con una altura que superaba los 18 palmos y un peso que rondaba los 900 kilogramos, Emperatriz era sin duda alguna la criatura más majestuosa que jamás hubiera habitado aquellas caballerizas. Sin embargo, aquella mañana de octubre, su destino parecía estar sellado por una sentencia que nadie se atrevía a cuestionar. Don Ricardo Montemayor, el dueño del rancho, era un hombre de negocios acostumbrado a tomar decisiones difíciles sin que le temblara el pulso. Para él, cada animal representaba una inversión, un número en sus libros de contabilidad que debía generar ganancias o, de lo contrario, convertirse en una pérdida que había que eliminar. Emperatriz había llegado a sus establos 3 años atrás, adquirida en una subasta por una suma considerable, con la esperanza de convertirla en la madre de una nueva generación de caballos de tiro. Sin embargo, los intentos de reproducción habían fracasado una y otra vez, y ahora, con su vientre hinchado de manera inexplicable y su salud aparentemente deteriorándose, don Ricardo había tomado una decisión que helaría la sangre de cualquier amante de los animales. Aquella mañana, mientras el sol apenas comenzaba a teñir de dorado las montañas que rodeaban el rancho, el veterinario principal, el doctor Alejandro Fuentes, recibió una llamada que lo dejó sin palabras. La voz de don Ricardo sonaba fría y determinada al otro lado de la línea, comunicándole que Emperatriz debía ser sacrificada antes del mediodía. El animal, según el terrateniente, no era más que una carga inútil que consumía recursos sin ofrecer nada a cambio. El doctor Fuentes, un hombre de 52 años con más de 3 décadas dedicadas al cuidado de equinos, sintió que algo se rompía en su interior al escuchar aquellas palabras. Había dedicado meses enteros al cuidado de Emperatriz, tratando de entender qué le sucedía, por qué su vientre crecía sin explicación aparente, mientras su energía parecía desvanecerse con cada día que pasaba. Marcos Herrera, el joven cuidador que había sido asignado a Emperatriz desde su llegada al rancho, se encontraba en la caballeriza cuando escuchó la noticia. Sus manos, que en ese momento cepillaban con delicadeza el pelaje de la yegua, se detuvieron de golpe. A sus 28 años, Marcos había desarrollado un vínculo especial con aquella criatura gigante que, a pesar de su imponente tamaño, mostraba una dulzura y una nobleza que conmovían hasta al más insensible. Cada mañana, sin falta, Marcos llegaba antes que nadie para asegurarse de que Emperatriz tuviera agua fresca y alimento de calidad. Le hablaba en voz baja, le contaba sus problemas, sus sueños,
y juraba que la yegua lo entendía, que en sus ojos grandes y oscuros había una inteligencia que trascendía la de cualquier otro animal que hubiera conocido. La noticia del sacrificio programado corrió como pólvora entre los trabajadores del rancho. Algunos bajaban la mirada, incapaces de expresar lo que sentían, mientras otros murmuraban en voz baja su desacuerdo con la decisión del patrón. Pero nadie se atrevía a alzar la voz. Nadie tenía el valor de enfrentarse a don Ricardo Montemayor, un hombre cuya palabra era ley en aquellas tierras. Nadie, excepto Marcos, quien sentía que el corazón le ardía con una mezcla de rabia e impotencia que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Miró a Emperatriz, quien yacía recostada sobre la paja fresca que él mismo había colocado esa mañana, y notó algo en sus ojos que lo estremeció hasta lo más profundo de su ser. No era miedo ni dolor lo que veía en aquella mirada. Era algo más, algo que parecía suplicarle que no la abandonara, que confiara en ella. El doctor Fuentes llegó a la caballeriza con el semblante sombrío y una maleta negra que contenía los instrumentos necesarios para llevar a cabo el procedimiento. Sus pasos eran lentos, como si cada uno le costara un esfuerzo sobrehumano. Al entrar y ver a Emperatriz tendida en el suelo, con Marcos arrodillado a su lado, acariciándole el cuello, sintió que las lágrimas amenazaban con traicionarlo. Había sacrificado animales antes, era parte inevitable de su profesión, pero algo en aquella situación le resultaba profundamente incorrecto. Emperatriz no era un animal enfermo terminal, ni una criatura que sufriera de manera insoportable. Era una yegua que, a pesar de su condición misteriosa, todavía mostraba signos de vida y de lucha en cada respiración que tomaba. «Doctor, tiene que haber otra manera», dijo Marcos con la voz quebrada mientras se ponía de pie para enfrentar al veterinario. «No podemos simplemente acabar con ella sin saber qué le pasa. Mírela, todavía tiene fuerzas, todavía quiere vivir». El doctor Fuentes dejó escapar un suspiro profundo y colocó su maleta en el suelo. Miró a Emperatriz con ojos de profesional, evaluando su respiración, el brillo de su pelaje, la manera en que sus costillas subían y bajaban con cada respiro. Luego, sin decir palabra, se arrodilló junto a la yegua y colocó sus manos sobre su vientre hinchado. Lo que sintió bajo sus dedos lo dejó completamente paralizado. Había un movimiento, sutil pero inconfundible, algo que latía con vida propia dentro de aquella inmensa criatura. «Marcos», susurró el doctor sin apartar las manos del vientre de Emperatriz, «necesito que vayas a buscar el equipo de ultrasonido inmediatamente. Creo que hay algo aquí que nadie ha visto, algo que podría cambiar todo». El joven cuidador no necesitó que se lo repitieran 2 veces. Salió corriendo hacia el almacén de equipos médicos mientras el doctor Fuentes permanecía junto a Emperatriz, sintiendo bajo sus manos el misterio que aquella yegua gigante había guardado en silencio durante meses. En ese momento, sin saberlo aún, ambos estaban a punto de presenciar algo que desafiaría toda lógica y que cambiaría sus vidas para siempre. Los minutos que transcurrieron mientras Marcos corría en busca del equipo de ultrasonido parecieron eternos para el doctor Fuentes. Permanecía arrodillado junto a Emperatriz, con las manos todavía apoyadas sobre su vientre abultado, sintiendo aquellos movimientos sutiles que habían despertado en él una esperanza que creía perdida. La yegua lo miraba con sus enormes ojos oscuros, y el veterinario habría jurado que en aquella mirada había algo parecido a la gratitud.
como si el animal supiera que finalmente alguien estaba dispuesto a escuchar lo que su cuerpo intentaba comunicar desde hacía meses. El doctor Fuentes había atendido a cientos de equinos a lo largo de su carrera, pero nunca había sentido una conexión tan profunda e inexplicable como la que experimentaba en ese momento con aquella yegua percherona que el destino había puesto en su camino. Cuando Marcos regresó con el equipo de ultrasonido, su rostro estaba bañado en sudor y su respiración era agitada. Había corrido como nunca antes en su vida, impulsado por una urgencia que no podía explicar con palabras. Juntos, el veterinario y el cuidador prepararon el equipo mientras Emperatriz permanecía recostada. Demasiado débil para levantarse, pero lo suficientemente consciente como para seguir cada movimiento con la mirada. El doctor Fuentes aplicó el gel conductor sobre el vientre de la yegua y comenzó a deslizar el transductor con movimientos lentos y precisos. La pantalla del monitor cobró vida con imágenes borrosas que poco a poco fueron tomando forma, revelando un secreto que dejaría a ambos hombres completamente sin aliento. Lo que apareció en aquella pantalla desafió todas las expectativas y todos los diagnósticos previos que se habían hecho sobre la condición de Emperatriz. El doctor Fuentes tuvo que parpadear varias veces para asegurarse de que sus ojos no lo engañaban. Ahí, claramente visible en la imagen del ultrasonido, había no uno sino 3 pequeños corazones latiendo con fuerza dentro del vientre de la yegua. Emperatriz estaba preñada de trillizos, algo tan extraordinariamente raro en el mundo equino que muchos veterinarios pasaban toda su carrera sin presenciar un caso semejante. Las estadísticas indicaban que la probabilidad de un embarazo triple en yeguas era de menos de 1 en 1.000.000, y la mayoría de estos casos terminaban en tragedia tanto para la madre como para las crías. Sin embargo, ahí estaban, 3 pequeñas vidas luchando por existir dentro de aquella yegua que había sido condenada a muerte por considerarse inútil. Marcos se llevó las manos a la boca mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. No podía creer lo que estaba viendo. Durante meses había cuidado de Emperatriz preguntándose qué le sucedía, por qué su vientre crecía mientras su energía disminuía. Y ahora, la respuesta estaba frente a él en aquella pantalla que mostraba 3 corazones diminutos latiendo al unísono. El doctor Fuentes, por su parte, permanecía en silencio procesando las implicaciones de aquel descubrimiento. Un embarazo de trillizos en una yegua era extremadamente peligroso. El cuerpo de una equina no estaba diseñado para gestar más de una cría a la vez, y los casos documentados de partos múltiples casi siempre terminaban con la pérdida de al menos una de las crías, cuando no de todas junto con la madre. «Tenemos que informar a don Ricardo inmediatamente», dijo el doctor Fuentes mientras se ponía de pie con dificultad. «Esto cambia todo. No podemos sacrificar a esta yegua sabiendo que lleva 3 vidas en su interior». Marcos asintió con vigor, pero en su mirada había una sombra de preocupación que no podía ocultar. Conocía bien a don Ricardo Montemayor, sabía que era un hombre para quien los números y las ganancias estaban por encima de cualquier consideración emocional o ética. Temía que incluso ante aquella revelación extraordinaria, el terrateniente decidiera seguir adelante con su plan original, considerando que las probabilidades de un parto exitoso eran demasiado bajas como para justificar la inversión de tiempo y recursos que requeriría el cuidado de Emperatriz durante los meses siguientes. El doctor Fuentes sacó su teléfono celular y marcó el número de don Ricardo con manos que temblaban ligeramente. La conversación que siguió fue tensa y cargada de emociones contenidas.
El veterinario explicó con detalle lo que había descubierto, haciendo énfasis en la rareza del caso y en el potencial valor que representaban aquellas 3 crías si lograban sobrevivir. Del otro lado de la línea, don Ricardo escuchaba en silencio, y ese silencio era más aterrador que cualquier palabra que pudiera pronunciar. Cuando finalmente habló, su voz era fría y calculadora como siempre, pero había algo en su tono que sugería que estaba considerando las opciones. Preguntó sobre las probabilidades de éxito, sobre los costos del tratamiento y los cuidados especiales que requeriría la yegua, sobre el valor de mercado de 3 potros percherones si lograban nacer sano. El doctor Fuentes respondió a cada pregunta con honestidad, admitiendo que las probabilidades no eran favorables, pero argumentando que el caso merecía al menos una oportunidad. Habló de su experiencia, de casos similares que había estudiado en conferencias internacionales, de técnicas modernas que podrían aumentar las posibilidades de un desenlace positivo. Mientras hablaba, Marcos permanecía junto a Emperatriz, susurrándole palabras de aliento al oído, prometiéndole que haría todo lo posible para salvarla a ella y a sus crías. La yegua, como si entendiera cada palabra, movió ligeramente la cabeza y apoyó su hocico contra el pecho del joven cuidador en un gesto de confianza que conmovió hasta las fibras más profundas de su alma. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, don Ricardo tomó una decisión. Su voz resonó a través del teléfono con una claridad que no dejaba lugar a dudas. «Tienen 3 meses», dijo, sin un ápice de emoción. «Si para entonces la yegua no muestra signos de mejoría significativa, procederemos con el plan original». El doctor Fuentes agradeció la oportunidad mientras sentía que un peso enorme se levantaba de sus hombros. 3 meses no era mucho tiempo, pero era suficiente para intentar lo imposible. Cuando colgó el teléfono y miró a Marcos, ambos supieron que acababan de embarcarse en la batalla más importante de sus vidas. Una batalla contra el tiempo, contra las probabilidades y contra la naturaleza misma. Los días que siguieron al descubrimiento fueron una montaña rusa de emociones para todos los involucrados en el cuidado de Emperatriz. El doctor Fuentes prácticamente se mudó al rancho San Miguel, pasando largas horas junto a la yegua, monitoreando su condición y ajustando el tratamiento según las necesidades que iban surgiendo. Marcos, por su parte, había solicitado permiso para dormir en la caballeriza, negándose a separarse de Emperatriz ni siquiera durante la noche. Había instalado un pequeño catre junto al establo de la yegua y cada noche, antes de cerrar los ojos, le susurraba palabras de aliento prometiéndole que juntos saldrían adelante. La conexión entre el joven cuidador y aquella imponente criatura se había fortalecido de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado. Un vínculo silencioso pero inquebrantable que trascendía las barreras entre especies. El primer gran desafío llegó apenas una semana después del diagnóstico. Emperatriz comenzó a mostrar signos de cólico, una condición potencialmente mortal en cualquier equino, pero especialmente peligrosa en una yegua preñada de trillizos. El dolor la hacía revolcarse sobre la paja y sus relinchos de angustia despertaron a Marcos en mitad de la noche. El joven cuidador corrió hacia ella mientras marcaba frenéticamente el número del doctor Fuentes, su voz quebrándose por el pánico mientras describía los síntomas. El veterinario llegó en tiempo récord, con el cabello despeinado y los ojos todavía hinchados de sueño,
pero completamente enfocado en la tarea que tenía por delante. Trabajaron juntos durante horas, administrando medicamento, masajeando el vientre de la yegua con movimientos circulares, hablándole sin cesar para mantenerla calmada mientras su cuerpo luchaba contra el dolor. Cuando finalmente el cólico cedió y Emperatriz pudo descansar, el sol ya comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. El doctor Fuentes se dejó caer sobre un fardo de paja, exhausto pero aliviado. Marcos permanecía junto a la yegua, acariciándole el cuello mientras las lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Habían estado tan cerca de perderla, tan cerca de ver cómo aquellas 3 pequeñas vidas se apagaban antes de tener la oportunidad de conocer el mundo. Fue en ese momento de vulnerabilidad compartida cuando el doctor Fuentes decidió contarle a Marcos la verdad sobre su conexión personal con aquel caso. Hacía 20 años, explicó con voz pausada, había perdido a una yegua en circunstancias similares. Era su primer caso de embarazo gemelar y su inexperiencia había contribuido a un desenlace trágico que lo había perseguido desde entonces. Salvar a Emperatriz no era solo una cuestión profesional para él, era una oportunidad de redención. Las semanas siguientes trajeron consigo una rutina estricta de cuidados que requería la dedicación absoluta de todos los involucrados. La alimentación de Emperatriz fue modificada por completo, incorporando suplementos especiales y una dieta balanceada diseñada para soportar las demandas extraordinarias de un embarazo triple. El doctor Fuentes realizaba ultrasonidos cada 3 días para monitorear el desarrollo de las crías, y cada vez que aquellos 3 corazones aparecían latiendo en la pantalla, tanto él como Marcos sentían que la esperanza se renovaba en sus pechos. Los potrillos crecían a un ritmo sorprendente, y aunque uno de ellos era notablemente más pequeño que sus hermanos, todos mostraban signos de vitalidad que desafiaban las sombrías estadísticas que el veterinario había estudiado durante años. La noticia del embarazo milagroso de Emperatriz comenzó a extenderse más allá de los límites del rancho San Miguel. Otros veterinarios de la región, curiosos por el caso extraordinario, comenzaron a solicitar permiso para visitarla y estudiar su condición. Algunos llegaban con escepticismo, convencidos de que se trataba de un error de diagnóstico, pero todos se marchaban asombrados después de ver con sus propios ojos aquellos 3 pequeños cuerpos formándose dentro del vientre de la yegua. La comunidad veterinaria local comenzó a seguir el caso con interés científico, y varios expertos ofrecieron sus consejos y recomendaciones para aumentar las probabilidades de un parto exitoso. Don Ricardo Montemayor, al enterarse de la atención que su yegua estaba generando, comenzó a ver el caso bajo una luz diferente, calculando el valor publicitario y económico que representaría si los 3 potrillos lograban nacer sanos. Sin embargo, no todos veían el caso con buenos ojos. Algunos trabajadores del rancho murmuraban que era una locura invertir tantos recursos en una sola yegua, que el dinero gastado en el tratamiento de Emperatriz podría utilizarse para mejorar las condiciones de otros animales. Otros, más supersticiosos, susurraban que un embarazo tan antinatural solo podía traer desgracias, que la naturaleza tenía sus razones para que los caballos nacieran de uno en uno. Marcos escuchaba estos comentarios con rabia contenida, pero se negaba a permitir que la negatividad de otros afectara su determinación. Cada noche, antes de dormir,
Le leía a Emperatriz fragmentos de libros que encontraba en la pequeña biblioteca del rancho, convencido de que su voz la reconfortaba y la ayudaba a mantener la calma durante aquellos meses de incertidumbre. El segundo mes trajo consigo nuevos desafíos que pusieron a prueba la resistencia de todos. Emperatriz comenzó a experimentar dificultades para levantarse, y el peso de su vientre creciente hacía que cada movimiento fuera un esfuerzo titánico. El doctor Fuentes diseñó un sistema de arneses especiales que ayudaban a la yegua a incorporarse sin ejercer demasiada presión sobre su abdomen, y Marcos aprendió a utilizarlo con una destreza que sorprendía incluso al veterinario más experimentado. Juntos, levantaban a Emperatriz varias veces al día para evitar problemas circulatorios, la guiaban en caminatas cortas alrededor del establo para mantener sus músculos activos, y la mimaban con caricias y palabras dulces que parecían infundirle fuerzas renovadas. La yegua, a pesar de su condición debilitada, mostraba una determinación feroz por seguir adelante, como si supiera instintivamente que 3 pequeñas vidas dependían de su fortaleza. El tiempo parecía moverse con una lentitud cruel mientras el vientre de Emperatriz continuaba creciendo más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado posible. Su cuerpo, diseñado por la naturaleza para albergar una sola cría, se estiraba y adaptaba de maneras extraordinarias para dar cabida a las 3 vidas que llevaba en su interior. El doctor Fuentes documentaba cada cambio con meticulosidad científica, tomando fotografías y notas detalladas que algún día podrían servir para ayudar a otros veterinarios enfrentados a casos similares. Sin embargo, detrás de su fachada profesional, el hombre sentía una preocupación creciente que no se atrevía a compartir con Marcos. Los ultrasonidos más recientes habían revelado que uno de los potrillos, el más pequeño de los 3, mostraba signos de desarrollo más lento que sus hermanos, y el veterinario temía que esto pudiera indicar complicaciones durante el parto. Marcos había desarrollado una sensibilidad casi sobrenatural para detectar los estados de ánimo de Emperatriz. Podía saber con solo mirarla si estaba experimentando dolor, incomodidad o simplemente cansancio. Había aprendido a interpretar cada movimiento de sus orejas, cada parpadeo de sus grandes ojos oscuros, cada variación en el ritmo de su respiración. Esta conexión profunda le permitía anticiparse a sus necesidades antes de que se manifestaran completamente, ajustando su posición sobre la paja, ofreciéndole agua fresca en el momento exacto en que la sed comenzaba a molestarla, masajeando sus patas cuando la hinchazón amenazaba con causarle dolor. Los otros trabajadores del rancho observaban esta devoción con una mezcla de admiración y desconcierto, incapaces de comprender cómo un simple cuidador podía establecer un vínculo tan profundo con un animal. Una tarde particularmente calurosa, cuando el sol caía implacable sobre el rancho y el aire parecía haberse quedado completamente inmóvil, Emperatriz comenzó a mostrar signos de angustia que alarmaron a Marcos de inmediato. La yegua respiraba con dificultad, su pecho subiendo y bajando con un ritmo irregular que el joven cuidador no había visto antes. Corrió a buscar al doctor Fuentes, quien se encontraba revisando los registros médicos en la pequeña oficina que había improvisado en una esquina del establo. Cuando el veterinario llegó junto a Emperatriz y la examinó, su rostro palideció visiblemente. El calor extremo estaba afectando la capacidad de la yegua para regular su temperatura corporal, una situación potencialmente letal
para una criatura que ya luchaba contra las demandas extraordinarias de su embarazo múltiple. Lo que siguió fue una carrera contra el tiempo que puso a prueba los límites de todos los presentes. El doctor Fuentes ordenó traer baldes de agua fría, mientras Marcos improvisaba un sistema de ventilación utilizando grandes lonas que agitaba manualmente para crear corrientes de aire. Otros trabajadores del rancho, alertados por la conmoción, se unieron al esfuerzo sin que nadie tuviera que pedírselo. Durante horas, trabajaron en equipo para mantener fresca a Emperatriz, empapando paños en agua helada y colocándolos sobre su cuello y sus flancos, abanicándola sin descanso hasta que sus brazos gritaban de dolor. La yegua, consciente de alguna manera del esfuerzo que todos hacían por ella, permanecía lo más quieta posible, cooperando con cada intento de ayudarla como si entendiera que su vida y la de sus crías dependía de aquella colaboración desesperada. Cuando finalmente el sol comenzó a descender y la temperatura disminuyó lo suficiente como para declarar superada la crisis, Marcos se desplomó junto a Emperatriz completamente exhausto. Sus ropas estaban empapadas de sudor y agua, sus músculos temblaban por el esfuerzo sostenido, pero en sus ojos brillaba una satisfacción que ningún cansancio podía opacar. El doctor Fuentes, igualmente agotado, se sentó a su lado y ambos permanecieron en silencio durante largos minutos, escuchando la respiración ahora normalizada de la yegua y sintiendo cómo la tensión abandonaba lentamente sus cuerpos. Fue en ese momento de quietud compartida cuando el veterinario finalmente decidió confesarle a Marcos sus preocupaciones sobre el potrillo más pequeño. La revelación golpeó a Marcos con una fuerza que no esperaba. Había invertido tanto emocional y físicamente en aquella lucha que la posibilidad de perder, aunque fuera a una de las crías, le resultaba insoportable. El doctor Fuentes le explicó con delicadeza que en los embarazos múltiples, equinos, era común que el feto más débil no sobreviviera, que a veces el cuerpo de la madre tomaba la difícil decisión de sacrificar a uno para salvar a los demás. Era un mecanismo de supervivencia brutal, pero necesario desde el punto de vista evolutivo. Sin embargo, agregó el veterinario con un destello de esperanza en la mirada, había casos documentados en los que los 3 potrillos habían logrado nacer vivos. Eran casos extraordinariamente raros, casi milagrosos, pero existían. Y si alguien merecía un milagro, era Emperatriz. Aquella noche, mientras la luna llena iluminaba el rancho con su luz plateada, Marcos permaneció despierto junto a Emperatriz hablándole en susurros sobre el futuro que les esperaba. Le describió los pastizales verdes donde sus crías correrían libres, el arroyo cristalino donde beberían agua fresca en los días de verano, las mañanas de primavera, cuando el aire olería a flores silvestres. Le prometió que estaría ahí cuando llegara el momento, que no la dejaría sola ni un segundo durante el parto, que haría todo lo humanamente posible para asegurar que sus 3 pequeños tuvieran la oportunidad de conocer el mundo. Emperatriz escuchaba con los ojos entrecerrados y de vez en cuando emitía un suave resoplido que Marcos interpretaba como señal de que entendía cada palabra. En algún momento de la madrugada, cuando el cansancio finalmente venció su voluntad, el joven cuidador se quedó dormido con la cabeza apoyada contra el costado de la yegua, arrullado por el sonido rítmico de su respiración y el latido constante de 4 corazones. El tercer mes llegó trayendo consigo una mezcla de anticipación y terror que se palpaba en cada rincón del rancho San Miguel. Don Ricardo Montemayor,
Había comenzado a visitar la caballeriza con mayor frecuencia, observando a Emperatriz con ojos calculadores, mientras el doctor Fuentes le proporcionaba actualizaciones detalladas sobre el progreso del embarazo. El plazo que el terrateniente había establecido se acercaba rápidamente y aunque la yegua había mostrado una mejoría notable en su estado general, nadie podía garantizar que el parto resultaría exitoso. Las estadísticas seguían siendo desalentadoras, y don Ricardo no era un hombre que apostara su dinero basándose en esperanzas y sentimientos. Sin embargo, algo había cambiado en su actitud durante las últimas semanas. Algo sutil que solo quienes lo conocían bien podían percibir. La transformación en don Ricardo había comenzado una tarde cuando, movido por la curiosidad más que por genuino interés, decidió quedarse a observar mientras el doctor Fuentes realizaba uno de sus ultrasonidos rutinarios. El terrateniente había visto cientos de animales en sus propiedades a lo largo de los años, los había tratado siempre como mercancía, como cifras en un balance contable que debían maximizar sus ganancias. Pero cuando vio en aquella pantalla los 3 pequeños cuerpos moviéndose dentro del vientre de Emperatriz, cuando distinguió claramente las formas de sus cabezas diminutas y sus patas en desarrollo, algo se removió en su interior. Se quedó inmóvil durante largos minutos, incapaz de apartar la mirada de aquella imagen que representaba la vida en su forma más pura y vulnerable. Cuando finalmente salió de la caballeriza, sus ojos estaban húmedos y su paso era menos seguro que de costumbre. Marcos había presenciado aquella escena desde la distancia y por primera vez sintió algo parecido a la esperanza respecto a don Ricardo. Quizás, pensó, incluso los corazones más endurecidos podían ablandarse ante la magia de la vida que se gestaba. Sin embargo, sabía que no debía bajar la guardia. El futuro de Emperatriz y sus crías seguía dependiendo de factores que escapaban a su control, y la única manera de influir en el resultado era continuar brindándole a la yegua los mejores cuidados posibles. Cada día se levantaba antes del amanecer para asegurarse de que todo estuviera en orden. Revisaba minuciosamente el establo en busca de cualquier peligro potencial. Preparaba personalmente el alimento de Emperatriz, siguiendo las indicaciones precisas del doctor Fuentes. Su dedicación era tan absoluta que varios trabajadores del rancho comenzaron a referirse a él como el guardián de la yegua milagrosa. El doctor Fuentes, por su parte, había contactado a varios especialistas en reproducción equina para solicitar asesoramiento sobre el manejo del parto que se avecinaba. Las respuestas que recibió fueron variadas, pero todas coincidían en un punto fundamental. El nacimiento de trillizos equinos era un evento tan raro y peligroso que requería preparación exhaustiva para cualquier eventualidad. Algunos expertos recomendaban practicar una cesárea programada para reducir el estrés del parto natural, mientras otros argumentaban que la intervención quirúrgica conllevaba riesgos adicionales que podrían complicar la recuperación de la yegua. El veterinario pasaba noches enteras estudiando artículos científicos, casos clínicos documentados y reportes de los escasos partos triples exitosos registrados en la historia de la medicina veterinaria. Una semana antes de la fecha estimada de parto, el doctor Fuentes convocó una reunión en la que participaron Marcos, don Ricardo y 2 veterinarios especialistas que habían aceptado colaborar en el caso. El ambiente era tenso, mientras el doctor explicaba los diferentes escenarios posibles y los protocolos que seguirían dependiendo de cómo se desarrollaran los eventos.
habló de las complicaciones más probables, de los signos de alerta que debían vigilar, de los equipos médicos que había preparado para cualquier emergencia. Marcos escuchaba con atención absoluta, memorizando cada detalle, cada instrucción, cada procedimiento que pudiera ayudar a Emperatriz en el momento crucial. Don Ricardo, sentado en silencio al fondo de la sala, asentía ocasionalmente, pero no pronunciaba palabra, su rostro impenetrable ocultando los pensamientos que cruzaban por su mente. Los últimos días antes del parto fueron los más difíciles que Marcos había experimentado en toda su vida. El sueño se había convertido en un lujo que no podía permitirse, y cada hora que pasaba sentía como la ansiedad crecía en su pecho, como una criatura viva que amenazaba con devorarlo desde dentro. Emperatriz, consciente de alguna manera de la inminencia del momento, había adoptado un comportamiento más tranquilo y contemplativo. Pasaba largas horas recostada sobre la paja, sus ojos oscuros, fijos en algún punto invisible, mientras su respiración mantenía un ritmo pausado y constante. Marcos se sentaba junto a ella y le hablaba en susurros, compartiendo sus miedos y esperanzas, agradeciéndole por haber luchado tanto tiempo, prometiéndole que pronto todo habría terminado y podría descansar junto a sus crías. La noche anterior al día en que el doctor Fuentes había estimado que comenzaría el trabajo de parto, Marcos experimentó un sueño vívido que lo despertó sobresaltado en mitad de la madrugada. En el sueño, Emperatriz se encontraba en un campo verde infinito, rodeada de 3 potrillos que corrían y jugaban a su alrededor. La yegua lo miraba con aquellos ojos profundos que él conocía tan bien, y aunque no emitía sonido alguno, Marcos podía escuchar claramente su voz en su mente agradeciéndole por todo lo que había hecho. Cuando despertó, con el corazón acelerado y las mejillas húmedas de lágrimas, supo con una certeza inexplicable que el momento había llegado. Se incorporó de inmediato y corrió hacia el establo de Emperatriz, donde la encontró inquieta, sudando y mostrando los primeros signos inconfundibles de que el parto había comenzado. El grito de Marcos desgarró el silencio de la madrugada mientras corría hacia la casa principal donde el doctor Fuentes se había quedado a dormir durante las últimas noches para estar disponible ante cualquier emergencia. Sus pies descalzos golpeaban el suelo con urgencia desesperada, y su voz ronca repetía una y otra vez las palabras que cambiarían el curso de aquella noche para siempre. El veterinario apareció en la puerta antes de que Marcos llegara, alertado por el ruido y por ese instinto que los años de experiencia habían afinado hasta convertirlo en un sexto sentido. No necesitó preguntas ni explicaciones. La expresión en el rostro del joven cuidador lo decía todo. Tomó su maletín de emergencias y ambos corrieron de vuelta hacia la caballeriza, mientras las estrellas comenzaban a desvanecerse ante los primeros indicios del amanecer que se aproximaba lentamente. Emperatriz se encontraba tendida sobre la paja en una posición que revelaba claramente que el proceso había comenzado. Su respiración era pesada y entrecortada, y sus flancos se contraían con un ritmo que el doctor Fuentes reconoció inmediatamente como las contracciones iniciales del trabajo de parto. El veterinario se arrodilló junto a la yegua y comenzó a examinarla con movimientos rápidos pero precisos, evaluando la dilatación y la posición de las crías. Lo que encontró confirmó sus peores temores. Los 3 potrillos parecían estar compitiendo por salir al mismo tiempo, una situación que podría resultar catastrófica si no se manejaba con extrema habilidad y no poca suerte.
Ordenó a Marcos que llamara a los 2 veterinarios especialistas que habían acordado estar disponibles para asistir en el parto, y el joven obedeció sin dudarlo mientras el doctor comenzaba a preparar los instrumentos que probablemente necesitaría. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad frenética que transformó la tranquila caballeriza en algo parecido a una sala de operaciones improvisada. Los veterinarios llegaron casi simultáneamente, ambos con expresiones graves que reflejaban la seriedad de la situación. Don Ricardo apareció poco después, alertado por uno de los trabajadores que había escuchado la conmoción. El terrateniente se quedó de pie en un rincón, observando en silencio mientras los profesionales trabajaban alrededor de Emperatriz con una coordinación que parecía casi coreografiada. Marcos permanecía junto a la cabeza de la yegua, sosteniéndola suavemente mientras le susurraba palabras de aliento que apenas podía articular a través del nudo que tenía en la garganta. Los ojos de Emperatriz buscaban los suyos constantemente, como si aquella conexión visual fuera el ancla que la mantenía luchando contra el dolor y el agotamiento. La primera cría comenzó a emerger cuando los primeros rayos del sol atravesaron las ventanas de la caballeriza, bañando la escena en una luz dorada que parecía casi sobrenatural. El doctor Fuentes trabajaba con una concentración absoluta, guiando al pequeño potrillo mientras sus colegas monitoreaban los signos vitales de Emperatriz y se preparaban para recibir a los siguientes. El primer nacimiento fue relativamente sencillo, y cuando el pequeño cuerpo oscuro se deslizó finalmente sobre la paja, un suspiro colectivo de alivio recorrió a todos los presentes. Era una potranca, perfectamente formada, aunque notablemente más pequeña de lo normal, con un pelaje negro brillante que la identificaba inmediatamente como hija de Emperatriz. Marcos sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas mientras observaba a la pequeña criatura luchar por tomar su primera bocanada de aire. Sin embargo, no había tiempo para celebraciones. Las contracciones de Emperatriz continuaban con intensidad creciente, y el segundo potrillo ya anunciaba su llegada. Este parto resultó más complicado, ya que la cría venía en una posición que requirió la intervención directa del doctor Fuentes para corregirla. Los minutos se arrastraban con una lentitud insoportable mientras el veterinario maniobraba con cuidado extremo, consciente de que un movimiento en falso podría resultar fatal tanto para la cría como para la madre. Emperatriz relinchaba de dolor, su cuerpo temblando por el esfuerzo sobrehumano que estaba realizando, pero se negaba a rendirse. Marcos apretaba su cabeza contra la suya, mezclando sus lágrimas con el sudor de la yegua, repitiendo una y otra vez que todo iba a estar bien, aunque no estaba seguro de creerlo él mismo en ese momento. Finalmente, con un último esfuerzo coordinado entre el veterinario y la yegua, el segundo potrillo llegó al mundo. Era un macho, más grande que su hermana, con una marca blanca en la frente que contrastaba dramáticamente con su pelaje oscuro. El pequeño emitió un relincho débil casi inmediatamente, un sonido que arrancó exclamaciones de alegría de los presentes. Pero la celebración fue breve, ya que el doctor Fuentes anunció con voz tensa que el tercer potrillo, el más pequeño y débil de los tres, estaba presentando dificultades serias. Su posición era completamente incorrecta, y las contracciones de Emperatriz se habían debilitado significativamente después del esfuerzo de los 2 partos anteriores. Lo que siguió fue la hora más larga y angustiante en la vida de todos los presentes.
El doctor Fuentes trabajaba con una determinación que bordeaba la desesperación, intentando reposicionar al tercer potrillo mientras sus colegas administraban medicamentos para estimular las contracciones de Emperatriz. La yegua estaba exhausta, sus ojos comenzando a perder el brillo que Marcos conocía tan bien, su respiración volviéndose cada vez más superficial. El joven cuidador se negaba a aceptar que pudieran perderla ahora, después de haber llegado tan lejos. Le suplicaba que aguantara un poco más, que sus bebés la necesitaban, que él la necesitaba. Y como si aquellas palabras pudieran obrar milagros, Emperatriz reunió las últimas reservas de su fuerza y empujó con todo lo que le quedaba. El tercer potrillo emergió al mundo en medio de un silencio que parecía contener la respiración del universo entero. Era diminuto, mucho más pequeño que sus hermanos, y su cuerpo permanecía inmóvil sobre la paja manchada de sangre y líquido amniótico. El doctor Fuentes lo tomó inmediatamente entre sus manos, limpiando sus vías respiratorias con movimientos expertos mientras sus colegas se ocupaban de estabilizar a Emperatriz, cuyo estado había empeorado dramáticamente durante el último esfuerzo. Marcos observaba la escena con el corazón paralizado, dividido entre la preocupación por la yegua que había llegado a amar como a ningún otro ser, y el terror de que aquella tercera cría nunca llegara a abrir los ojos. Los segundos se arrastraban como horas mientras el veterinario trabajaba sobre el pequeño cuerpo, frotándolo vigorosamente, estimulando sus costados, soplando suavemente en sus fosas nasales. Un minuto pasó sin respuesta, luego otro, y la esperanza comenzaba a desvanecerse de los rostros de todos los presentes. Don Ricardo, quien había permanecido en silencio durante todo el proceso, dio un paso adelante con una expresión que mezclaba resignación y una tristeza inesperada. El doctor Fuentes no se detuvo, negándose a aceptar la derrota, sus manos continuando el trabajo de resucitación con una determinación que bordeaba la obstinación. Marcos había cerrado los ojos, incapaz de presenciar lo que parecía inevitable, cuando un sonido débil pero inconfundible rompió el silencio sepulcral que se había apoderado de la caballeriza. Era un gemido, apenas un susurro de vida, pero fue suficiente para que todos contuvieran el aliento. El tercer potrillo había comenzado a respirar. La alegría que estalló en aquel momento fue tan intensa que resultaba casi dolorosa. Marcos cayó de rodillas junto a Emperatriz, sollozando abiertamente mientras agradecía a cualquier fuerza superior que pudiera estar escuchando. El doctor Fuentes, normalmente tan compuesto y profesional, dejó escapar un grito de triunfo que resonó en las paredes de la caballeriza. Incluso don Ricardo, el hombre de hierro que nunca mostraba emoción alguna, se llevó una mano al rostro para ocultar las lágrimas que habían comenzado a brotar sin su permiso. Los tres potrillos estaban vivos, contra todas las probabilidades, desafiando las estadísticas y las expectativas de todos los expertos que habían declarado aquel embarazo como una sentencia de muerte casi segura para madre e hijos. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. Emperatriz se encontraba en un estado crítico, su cuerpo devastado por el esfuerzo sobrehumano que había realizado. Su respiración era errática, su pulso débil, y el sangrado posparto excedía los niveles que el doctor Fuentes consideraba seguros. Los veterinarios trabajaron durante horas para estabilizarla, administrando fluidos intravenosos, medicamentos para detener la hemorragia y analgésicos
para aliviar el dolor que evidentemente la atormentaba. Marcos se negó a moverse de su lado ni un solo instante, sosteniendo su cabeza sobre su regazo mientras le susurraba promesas de un futuro brillante donde correría libre junto a sus crías por los pastizales infinitos del rancho. Las horas siguientes fueron un vaivén constante entre la esperanza y la desesperación. En varios momentos, los signos vitales de Emperatriz cayeron a niveles tan bajos que el doctor Fuentes temió lo peor. Pero cada vez que parecía estar a punto de rendirse, la yegua encontraba fuerzas de algún lugar inexplicable y se aferraba a la vida con una determinación que dejaba asombrados a todos los presentes. Los 3 potrillos habían sido colocados cerca de ella, alimentados con biberones especiales, mientras su madre luchaba por recuperarse. Era como si Emperatriz pudiera sentir su presencia, como si el contacto con sus crías le proporcionara la motivación necesaria para seguir luchando contra la oscuridad que amenazaba con consumirla. Cuando finalmente el sol comenzó a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que se filtraban por las ventanas de la caballeriza, el doctor Fuentes anunció que Emperatriz había superado la fase más crítica. Su condición seguía siendo delicada y requeriría cuidados intensivos durante las próximas semanas, pero había sobrevivido al parto más extraordinario que el veterinario había presenciado en toda su carrera. La noticia fue recibida con abrazos, lágrimas y expresiones de gratitud que fluían libremente entre todos los que habían participado en aquella jornada épica. Marcos, exhausto hasta límites que no creía posibles, se permitió finalmente relajarse mientras observaba a Emperatriz abrir los ojos y buscar con la mirada a sus 3 pequeños. Los días siguientes trajeron consigo una rutina de cuidados intensivos que mantuvo ocupados a todos en el rancho. Emperatriz se recuperaba lentamente, pero de manera constante, su apetito regresando gradualmente mientras sus fuerzas se restauraban. Los 3 potrillos prosperaban de manera sorprendente, especialmente el más pequeño, quien había sido bautizado como Milagro por los trabajadores del rancho en honor a las circunstancias extraordinarias de su nacimiento. Sus hermanos recibieron los nombres de Esperanza y Valentía, motes que reflejaban el espíritu que había guiado toda aquella experiencia desde el primer momento en que el doctor Fuentes descubrió los 3 corazones latiendo en el vientre de su madre. Marcos apenas dormía, dedicando cada hora disponible al cuidado de Emperatriz y sus crías. Alimentaba a los potrillos con biberones cuando su madre no tenía fuerzas suficientes para amamantarlos. Limpiaba meticulosamente el establo para prevenir infecciones y pasaba largas horas simplemente sentado junto a la yegua, hablándoles sobre el futuro maravilloso que les esperaba ahora que lo peor había quedado atrás. La conexión entre ambos se había profundizado hasta alcanzar dimensiones que ninguno de los 2 podría haber imaginado. Un vínculo forjado en el fuego de la adversidad compartida y templado por el amor incondicional que habían demostrado el uno por el otro. Las semanas posteriores al parto transformaron el rancho San Miguel de una manera que nadie habría podido anticipar. La historia de Emperatriz y sus trillizos se había extendido mucho más allá de los límites de la propiedad, alcanzando medios de comunicación locales y atrayendo la atención de personas de toda la región. Periodistas llegaban solicitando entrevistas, veterinarios de universidades cercanas pedían permiso para estudiar el caso, y curiosos de pueblos vecinos se presentaban esperando ver con sus propios ojos a la yegua gigante que había desafiado
todas las probabilidades conocidas. Don Ricardo Montemayor, inicialmente receloso de tanta atención, comenzó a ver en aquella situación una oportunidad que su mente de empresario no podía ignorar. El rancho San Miguel estaba ganando una reputación que ninguna campaña publicitaria podría haber comprado. Marcos observaba todo aquel revuelo con sentimientos encontrados. Por un lado, se alegraba de que la historia de Emperatriz inspirara a tantas personas, demostrando que los milagros existían para quienes tenían el valor de creer en ellos. Por otro lado, temía que toda aquella atención pudiera perturbar la tranquilidad que la yegua y sus crías necesitaban para recuperarse completamente. Había construido una rutina cuidadosamente diseñada alrededor de sus necesidades y la constante presencia de extraños amenazaba con desestabilizar el delicado equilibrio que había logrado establecer. El doctor Fuentes compartía sus preocupaciones y trabajó junto con él para implementar protocolos que limitaran el acceso al establo durante las horas más críticas del día. Los 3 potrillos crecían a un ritmo que asombraba incluso al veterinario más experimentado. Esperanza, la primogénita, había heredado el temperamento tranquilo de su madre y mostraba una curiosidad insaciable por todo lo que la rodeaba. Valentía, el macho con la marca blanca en la frente, era el más activo de los 3, siempre explorando los límites de su espacio y poniendo a prueba la paciencia de quienes lo cuidaban. Milagro, el más pequeño, había demostrado poseer una fortaleza interior que contradecía su apariencia frágil, superando cada obstáculo que se presentaba ante él con una determinación que conmovía a todos los que lo observaban. Juntos, los 3 hermanos formaban un trío inseparable que pasaba las horas jugando, descansando y aprendiendo a navegar el mundo bajo la mirada atenta de su madre recuperada. Emperatriz, por su parte, se había transformado en una madre extraordinariamente dedicada. A pesar de las secuelas físicas que el parto había dejado en su cuerpo, volcaba toda su energía en el cuidado de sus crías. Las amamantaba pacientemente, las protegía con fiereza de cualquier amenaza percibida y las guiaba con suaves empujones de su hocico cuando se alejaban demasiado de su lado. El vínculo entre ella y sus potrillos era tan palpable que resultaba imposible no emocionarse al presenciarlo. Marcos pasaba horas observándolos interactuar, maravillándose ante la sabiduría instintiva que Emperatriz demostraba en cada interacción con sus pequeños, enseñándoles lecciones que ningún humano podría haberles transmitido. Un mes después del parto, el doctor Fuentes realizó un examen completo de Emperatriz y declaró que su recuperación había sido extraordinaria. Las heridas internas habían sanado correctamente, su apetito era saludable y sus niveles de energía habían regresado casi a la normalidad. La noticia fue celebrada con una pequeña reunión en la caballeriza donde participaron todos los que habían contribuido de alguna manera al milagro que habían presenciado. Incluso don Ricardo se permitió sonreír abiertamente mientras observaba a los 3 potrillos corretear alrededor de su madre, su actitud hacia Emperatriz completamente transformada desde aquella primera orden de sacrificio que ahora parecía pertenecer a otra vida. Aquella noche, después de que todos se retiraran y el silencio volviera a reinar en la caballeriza, Marcos se sentó junto a Emperatriz como había hecho tantas veces durante los meses anteriores. Los 3 potrillos dormían apaciblemente acurrucados junto a su madre, sus pequeños cuerpos subiendo y bajando al ritmo de su respiración tranquila.
La yegua volvió la cabeza hacia Marcos y lo miró con aquellos ojos profundos que el joven había aprendido a leer como un libro abierto. En ellos no había solo gratitud, había algo más profundo, un reconocimiento mutuo que trascendía las palabras y las barreras entre especies. El joven cuidador recordó el momento en que había escuchado por primera vez la orden de sacrificar a Emperatriz, el terror que había sentido ante la posibilidad de perderla antes de siquiera saber qué escondía en su interior. Pensó en todas las noches de desvelo, en los momentos de desesperación cuando parecía que todo estaba perdido, en la alegría indescriptible de ver nacer a los 3 potrillos contra todas las probabilidades. Aquella experiencia lo había cambiado de maneras que apenas comenzaba a comprender. Ya no era el mismo joven que había llegado al rancho años atrás buscando simplemente un trabajo que le permitiera sobrevivir. Ahora era alguien que había descubierto su propósito, su razón de existir en este mundo. «Lo logramos, Emperatriz», susurró Marcos mientras acariciaba suavemente su cuello. Todos dijeron que era imposible, que estabas condenada, que no había esperanza. Pero aquí estamos, tú, yo y tus 3 pequeños milagros. La yegua resopló suavemente, un sonido que Marcos interpretó como su manera de expresar acuerdo. Afuera, la luna llena iluminaba los pastizales del rancho con su luz plateada, prometiendo un futuro lleno de posibilidades para aquella familia extraordinaria que había nacido del amor, la dedicación y la negativa absoluta a rendirse ante la adversidad. Los meses siguientes trajeron consigo una transformación que se extendió mucho más allá de la caballeriza donde Emperatriz y sus crías habían escrito su historia extraordinaria. El rancho San Miguel, que antes era conocido principalmente por su producción ganadera y sus operaciones comerciales, se había convertido en un símbolo de esperanza y compasión que atraía visitantes de regiones cada vez más distantes. Don Ricardo Montemayor, consciente del potencial que aquella situación representaba, había tomado una decisión que sorprendió a todos los que lo conocían. Anunció públicamente que una sección del rancho sería dedicada a crear un santuario para animales necesitados, un refugio donde criaturas abandonadas o maltratadas pudieran encontrar el amor y los cuidados que merecían. Nadie habría imaginado semejante gesto del hombre que meses atrás había ordenado el sacrificio de Emperatriz sin pestañear. La transformación de don Ricardo era tema de conversación constante entre los trabajadores del rancho. Algunos atribuían el cambio a razones puramente comerciales, argumentando que el empresario simplemente había encontrado una nueva forma de generar ganancias aprovechando la atención mediática. Otros, sin embargo, habían presenciado momentos que sugerían algo más profundo. Lo habían visto pasar largas horas en la caballeriza observando a Emperatriz y sus potrillos, su rostro normalmente impasible, iluminado por una sonrisa genuina que parecía rejuvenecerlo años. Lo habían escuchado hablar con el doctor Fuentes sobre proyectos de bienestar animal que nunca antes habrían cruzado por su mente. Algo había cambiado fundamentalmente en el interior de aquel hombre, y la mayoría coincidía en que Emperatriz era la responsable de aquel milagro silencioso. Marcos había sido nombrado director del nuevo santuario, una posición que aceptó con una mezcla de orgullo y humildad que lo caracterizaba. Su primera decisión fue asegurar que Emperatriz y sus crías tuvieran un espacio permanente en el refugio, garantizando que nunca más se enfrentarían la amenaza de ser separados o vendidos. El doctor Fuentes aceptó convertirse
en el veterinario oficial del santuario, reduciendo sus otras responsabilidades para dedicar más tiempo a los animales que comenzaban a llegar de todas partes. Juntos, el joven cuidador y el veterinario experimentado formaban un equipo que combinaba la pasión juvenil con la sabiduría de los años, creando un ambiente donde cada criatura era tratada con el respeto y la dignidad que merecía. Los 3 potrillos habían crecido hasta convertirse en ejemplares magníficos que atraían admiradores de todo el país. Esperanza había desarrollado el mismo porte majestuoso de su madre, su pelaje negro brillando como el azabache bajo el sol, mientras trotaba elegantemente por los pastizales. Valentía se había convertido en el favorito de los niños que visitaban el santuario, su naturaleza juguetona y su disposición amigable haciéndolo el compañero perfecto para sesiones de terapia equina que Marcos había implementado como parte de los programas del refugio. Milagro, a pesar de seguir siendo el más pequeño de los 3, había demostrado poseer una inteligencia y una sensibilidad extraordinarias que lo convertían en el más cercano a su madre, siguiéndola constantemente como una sombra leal. Un día particularmente significativo llegó cuando una delegación de veterinarios de una universidad prestigiosa visitó el santuario para estudiar el caso de Emperatriz. Habían escrito un artículo científico documentando el embarazo y parto triple, y ahora querían realizar un seguimiento del desarrollo de los potrillos para completar su investigación. El doctor Fuentes los recibió con orgullo profesional, guiándolos a través de las instalaciones mientras compartía cada detalle de la experiencia que había vivido. Los visitantes quedaron impresionados no solo por la salud excepcional de Emperatriz y sus crías, sino también por el modelo de cuidado integral que el santuario había desarrollado bajo el liderazgo de Marcos. Aquella noche, después de que los visitantes partieran, Marcos se encontró a solas en la caballeriza con Emperatriz, tal como había sucedido tantas veces durante los meses de incertidumbre. La yegua, ahora completamente recuperada y radiante de salud, se acercó a él y apoyó su enorme cabeza contra su pecho en un gesto que se había convertido en su forma particular de demostrar afecto. Los 3 potrillos descansaban cerca, sus cuerpos jóvenes y fuertes, completamente ajenos a lo cerca que habían estado de no existir. Marcos los observó durante largos minutos, dejando que la enormidad de todo lo que había sucedido lo invadiera una vez más. El joven cuidador pensó en todas las lecciones que aquella experiencia le había enseñado. Había aprendido que la vida era mucho más resistente de lo que las estadísticas sugerían, que el amor y la dedicación podían obrar milagros que la ciencia no lograba explicar. Había descubierto que incluso los corazones más endurecidos podían ablandarse cuando se enfrentaban a la pureza de una vida inocente luchando por existir. Y había comprendido que su propósito en este mundo era precisamente ese: servir como puente entre los animales que no podían hablar por sí mismos y los humanos que tenían el poder de cambiar sus destinos. Emperatriz lo miraba con aquellos ojos profundos que Marcos conocía tan bien, ojos que habían visto el borde de la muerte y habían elegido la vida. En su mirada no había solo reconocimiento o gratitud, había algo más antiguo y más sabio, una conexión que trascendía las palabras y las explicaciones racionales. El joven sonrió mientras acariciaba su cuello, sintiendo bajo sus dedos el pulso constante de un corazón que había latido contra todas las probabilidades. Afuera, la noche envolvía el rancho en su manto de estrellas, y el futuro se extendía ante ellos lleno de promesas y posibilidades
que apenas comenzaban a vislumbrar. Los años pasaron con la suavidad de las estaciones que se sucedían una tras otra sobre los pastizales del rancho San Miguel. El santuario que había nacido de la historia de Emperatriz se había convertido en un referente nacional para el cuidado y la protección de animales, atrayendo voluntarios, donaciones y visitantes de todo el país. Las instalaciones habían crecido considerablemente, albergando ahora no solo equinos, sino también otras especies que habían encontrado refugio entre aquellas paredes construidas con amor y dedicación. El sueño que Marcos apenas se había atrevido a imaginar durante aquellas noches de incertidumbre se había materializado de maneras que superaban cualquier expectativa que pudiera haber tenido. Emperatriz, ya entrada en años pero todavía majestuosa, reinaba sobre el santuario con la dignidad de una matriarca que había ganado su lugar a través del sufrimiento y la perseverancia. Su pelaje había comenzado a mostrar algunas canas alrededor del hocico y sus movimientos eran más pausados que en sus días de juventud, pero su espíritu permanecía intacto. Los visitantes que llegaban al santuario siempre pedían verla primero, atraídos por la leyenda que la rodeaba y la historia extraordinaria que había protagonizado. Ella los recibía con la paciencia de quien ha aprendido que cada ser humano que se acerca a un animal con respeto merece una oportunidad de conectar con algo más grande que sí mismo. Sus 3 crías se habían convertido en los embajadores más queridos del santuario. Esperanza trabajaba en programas de equinoterapia, ayudando a niños con necesidades especiales a encontrar en su presencia serena la calma y la confianza que necesitaban. Valentía se había especializado en recibir a los visitantes más jóvenes, su naturaleza juguetona convirtiéndolo en el favorito de las escuelas que organizaban excursiones educativas al refugio. Milagro, fiel a su nombre, se dedicaba a acompañar a los animales recién llegados durante sus primeros días en el santuario, ofreciéndoles con su presencia tranquila la seguridad de saber que habían encontrado un lugar donde serían amados incondicionalmente. Marcos, ahora un hombre maduro con algunas arrugas alrededor de los ojos que evidenciaban años de trabajo bajo el sol, dirigía el santuario con la misma pasión que había demostrado desde el primer día. Se había casado con una veterinaria que conoció durante una de las conferencias sobre bienestar animal, donde compartió la historia de Emperatriz, y juntos habían formado una familia que incluía no solo hijos propios, sino también cada criatura que habitaba el refugio. El doctor Fuentes, aunque ya retirado oficialmente, visitaba el santuario regularmente, incapaz de alejarse completamente del lugar donde había presenciado el milagro más extraordinario de su larga carrera profesional. Don Ricardo Montemayor había fallecido 3 años antes, dejando en su testamento instrucciones específicas para que el santuario recibiera financiamiento perpetuo de sus empresas. En sus últimos días, había confesado a Marcos que Emperatriz le había enseñado la lección más valiosa de su vida, que el verdadero valor de un ser no se mide por lo que puede producir, sino por lo que representa para quienes lo aman. Aquellas palabras, viniendo de un hombre que había pasado toda su existencia midiendo el mundo en términos de pérdidas y ganancias, habían conmovido al joven cuidador hasta las lágrimas. Una tarde de primavera, cuando los campos alrededor del santuario estallaban en flores silvestres y el aire olía a vida renovada, Marcos se sentó junto a Emperatriz en el pastizal donde la yegua solía descansar durante las horas más cálidas del día. Los 3 potrillos,
ya adultos pero todavía inseparables de su madre, pastaban tranquilamente a pocos metros de distancia. El hombre observó la escena con una sonrisa que contenía toda la gratitud acumulada a lo largo de los años, todos los miedos superados, todas las victorias celebradas y todas las lágrimas derramadas en aquel viaje extraordinario que había comenzado con una sentencia de muerte y había culminado en un legado de amor. Emperatriz volvió la cabeza hacia él. Sus ojos oscuros, todavía brillantes a pesar de los años, y Marcos habría jurado que en aquella mirada había un mensaje silencioso de agradecimiento mutuo. Ambos habían salvado al otro de maneras que trascendían lo físico. Ella le había dado un propósito, una razón para levantarse cada mañana con esperanza. Él le había dado la oportunidad de vivir, de ser madre, de dejar una huella en el mundo que perduraría mucho después de que ambos se hubieran ido. En ese intercambio silencioso de miradas, todo quedaba dicho sin necesidad de palabras. La historia de Emperatriz y sus trillizos se contaba ahora en escuelas, en conferencias veterinarias, en documentales que habían dado la vuelta al mundo. Pero para Marcos, la verdadera historia no estaba en los titulares ni en los reconocimientos. Estaba en los momentos silenciosos como aquel, cuando el sol caía sobre los pastizales y una yegua gigante que había sido condenada a muerte descansaba rodeada de sus 3 crías imposibles, demostrando que el amor, la dedicación y la negativa a rendirse podían cambiar el destino de cualquier ser vivo. Aquella yegua gigante, que estaba programada para ser sacrificada, había terminado salvando muchas más vidas de las que nadie podría haber imaginado. Y esa, pensó Marcos mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, era la mayor lección que Emperatriz le había enseñado al mundo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario puntuándola del 1 al 10. Me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustaría seguir escuchando historias conmovedoras como esta. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con alguien que necesite creer en los milagros. Porque como nos enseñó Emperatriz, mientras haya vida, siempre habrá esperanza.